Del cielo. Hoy vamos a hablar del cielo, sí. En este contexto, en esta sociedad en donde somos tan tiranos de lo urgente y donde todo lo queremos ya, donde todo tiene que ser ahora porque ahora lo quiero y porque ahora lo necesito, vamos a hablar del cielo, que no es ni más ni menos que una satisfacción postergada. Porque todo lo que como hijos de Dios anhelamos va a estar en el cielo, que no es ahora, va a ser más allá, pero va a llegar. Así que hoy te invito a charlar sobre este tema. ¿Empezamos? Lo primero que tenemos que decir del cielo es que no es una especulación de nuestra imaginación, no es una proyección de todo lo bueno que todos los individuos siempre anhelamos, sino que el cielo es un lugar y como tal tiene muchas características. Una de las preguntas que seguramente todos nos vamos a hacer es, si es un lugar, ¿qué hay en ese lugar? Bueno, te cuento. El cielo es un lugar donde está Dios. Si recordamos la oración modelo de Mateo capítulo 6, ¿cómo empieza? Padre nuestro que estás en el cielo. O sea que en el cielo está Dios. Es más, en la Biblia vamos a encontrar varias veces la expresión el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque pensando en la gran reverencia que tenía el pueblo judío de no querer nombrar, valga la redundancia, el nombre de Dios, entonces es que en vez de decir el reino de Dios se decía el reino de los cielos. De manera que podemos decir que cielo y Dios son términos intercambiables y tiene lógica. Porque donde está Dios hay un cielo y el cielo es Dios mismo. Así que el cielo es el lugar donde está Dios. El cielo es el lugar donde está Jesús. Dice Hebreos 9:24, porque Cristo no entró en aquel santuario hecho por los hombres que era solamente la figura del santuario verdadero, sino que entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar a nuestro favor. Jesús está en el cielo y me imagino esa escena de María Magdalena cuando ella va al sepulcro pensando que iba a encontrar un cadáver al cual ella le iba a poner esas esencias aromáticas que se usaban en ese momento y se encuentra con que el cuerpo no está y aparece alguien que ella creyó que era el que cuidaba el huerto y ella le preguntó, ¿dónde han puesto a Jesús? ¿Dónde han puesto al Señor? Y dice que ese supuesto cuidador del huerto, que no era ni más ni menos que Jesús, le dijo, María. Y ella ahí se dio cuenta que era Jesús. Y ella dice que le respondió, Raboni. Fue mencionar su nombre, de alguna manera seguramente especial, con una cadencia particular, algo que hacía ver que no podía ser otro que Jesús, lo que hizo que María se diera cuenta de que estaba frente al Señor. Imaginémonos lo que va a ser cuando de alguna manera tan particular para cada uno de nosotros el Señor diga nuestro propio nombre y nos demos cuenta de que entre todos los millones de personas que va a haber en el cielo, ese es Jesús, el Señor, nuestro amado Salvador, el que dio su vida por nosotros. En el cielo va a estar Jesús. Es un lugar donde están escritos nuestros nombres. En un momento Jesús le dice a sus discípulos que vayan por todas las aldeas contándoles del amor de Dios, contándoles que Dios había enviado a su Mesías. Y ellos fueron, y cuando vuelven de hacer la recorrida, vinieron eufóricos porque habían tenido un encuentro con unos demonios, pero ellos en el poder del Señor y con la ayuda de Dios pudieron hacerle frente a esa situación. Entonces estaban contentísimos, se ve que se habían encontrado también con mucha gente a la cual le pudieron contar también de Jesús. Pero Jesús en Lucas 10, versículo 20 les dice, no se pongan contentos porque los espíritus le obedecen, pónganse contentos porque sus nombres están escritos en los cielos. En los cielos están escritos nuestros nombres. Yo recuerdo haber ido a un monumento gigantesco
en honor de soldados muertos en la Segunda Guerra Mundial. Y eran grandes escalinatas interminables donde había cientos y cientos y cientos de nombres puestos en orden alfabético de todos los soldados militares que dieron sus vidas por su patria. Me emocionaba ver cómo muchas personas iban subiendo esas escalinatas, iban buscando en las paredes los nombres de sus padres o de sus abuelos, de sus tíos, que estaban inscriptos ahí en el mármol. Y yo veía cómo se emocionaban, cómo brillaban sus ojos al ver ese nombre escrito en un mármol. ¿Cuánto más va a ser nuestra emoción y nuestra alegría, nuestro gozo, cuando veamos nuestros nombres escritos en el libro de la vida? ¿Cómo va a ser ese libro? No lo sé. ¿Qué tipo de registro será? No, tampoco lo sé. No da la Biblia ninguna pista sobre eso. Pero lo que sí sé es que ese registro existe. Y ahí está mi nombre. Y está el tuyo y el de todos aquellos que confiamos nuestra vida al Señor. Que hemos pedido su perdón y que hemos recibido ese amor, ese perdón, y ha regenerado nuestra vida y nos da una perspectiva eterna. Nuestros nombres están escritos en ese lugar, en el cielo. El cielo es un lugar donde está nuestra ciudadanía. Dice Filipenses 3:20 que en el cielo está nuestra ciudadanía. ¿Y qué es ser un ciudadano? Un ciudadano es una persona que participa activamente de la vida de su patria, de su ciudad, de su país. Entonces, no podemos pensar que en el cielo vamos a ser espectadores. Vamos a ver cómo las cosas transcurren o vamos a disfrutar viendo cómo las cosas pasan. Nosotros vamos a participar de eso, porque nuestra herencia también está ahí. Quiere decir que nosotros tenemos derechos en ese cielo, es decir, tenemos participación. Alguien compró ese título de ciudadano y entonces quiere decir que nosotros vamos a disfrutar de ese lugar, porque es parte de nuestra herencia. El cielo es el lugar donde está nuestra recompensa. Dice Mateo 5:12, alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Dice la Biblia que aun cuando nosotros hayamos dado algo tan simple como un vaso de agua a un pequeño en su nombre, eso va a tener recompensa. Quiere decir que todo lo que nosotros hayamos hecho con nuestros dones, la fidelidad con la cual hayamos actuado, todo el amor y la misericordia que nos ha llevado a hacer actos de beneficio para otros, el compromiso que hemos tenido por el bienestar de las personas que están a nuestro lado, todo eso va a tener una recompensa. Y esa recompensa puede ser que no la veamos acá. Es más probable que acá no la veamos, pero sí tener la seguridad de que la vamos a ver allá. Porque el cielo es el lugar donde esa recompensa nos espera. ¿Qué va a ser? ¿Un paquete? ¿Cómo va a ser? ¿Grande? ¿Pequeño? No lo sabemos. Pero sí sabemos que hay una recompensa que también lleva nuestro nombre. ¿Y no te gustaría verla? Los chicos en Navidad están esperando ese día para levantarse, ir al arbolito y encontrarse con sus regalos. ¿No tendría que emocionarnos también pensar que cuando lleguemos al cielo va a haber una recompensa para nosotros? Una recompensa particular, especial para cada uno de nosotros. Dios no compra los regalos al por mayor. Él cuando recompensa lo hace en forma particular y especial. Así que en el cielo va a estar nuestra recompensa. El cielo es un lugar donde está nuestro tesoro. Dice Mateo 6 a partir del versículo 19. No amontonen riquezas en este mundo donde está el gusano que carcome y la polilla que corroe y viene el ladrón y se lo roba, sino que pongan sus tesoros en el cielo donde no hay ladrones, donde no hay polilla, donde no hay gusanos. Ahí va a ser todo eterno, ahí nada se va a perder. Por lo tanto, en el cielo va a ser el lugar donde todo lo que nosotros amamos, todo lo que es valioso para nosotros, todos nuestros tesoros van a estar ahí. Entonces, ¿cómo no vamos a anhelar estar en el cielo? Sin embargo, vivimos en una sociedad en donde parece que eso queda para otro momento. No se piensa.
Parecería como que el enemigo nos ha cegado el entendimiento para no darnos cuenta de que no está bueno poner nuestra visión y concentrarnos en las cosas de todos los días y en las circunstancias de esta tierra, cuando en realidad tenemos que pensar en el cielo. Por eso dice Colosenses capítulo 3, a partir del versículo 1, no pongan la mira en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo, porque eso es lo que nos va a dar perspectiva. Recordemos lo que pasó con Abraham. Abraham estaba desesperadamente esperando un hijo, y en un momento el Señor lo hizo salir de su tienda, y él le dijo, mira para arriba, y vio las estrellas, y le dijo, así como son numerosas las estrellas en el cielo, así será la descendencia que yo te voy a dar. Parecería como que Abraham se tuvo que salir de esa concentración que tenía en que no tengo un hijo, ¿cómo voy a tener una herencia si no tengo ni siquiera un solo hijo? Sino que le dijo, mira, expandé tu mente, mira más allá, lo que viene es lo que yo me voy a encargar de hacer. De la misma manera nosotros tenemos que pensar en todo lo que nos espera en el cielo. Porque ahí es donde vamos a pasar toda nuestra vida. El tiempo que pasemos acá en la vida, en esta tierra, que podrá ser corta o larga según los parámetros de este mundo, no es nada a comparación de la eternidad que nos espera allá. Entonces, ¿tiene sentido que pongamos tanta energía en concentrarnos en los problemas de hoy cuando tenemos tanta esperanza para el mañana? La Biblia habla de 3 tipos de cielos. Hay un cielo, que es el que nosotros podemos considerar la atmósfera, a la cual se refieren, por ejemplo, muchos salmos. Por ejemplo, el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y está hablando de cómo la magnificencia del firmamento, las noches y los días, van mostrando como si fuera un mensaje silencioso que el Señor es poderoso, que el Señor está al mando de toda la tierra. Entonces, ese sería como, digamos así, el primer cielo. Así por lo menos lo creían los hebreos. Después está el segundo cielo, que para nosotros podría ser llamado el mundo exterior, es decir, donde están los planetas, las lunas, los satélites. Ahí, ese es el segundo cielo. Pero después está el tercer cielo, que sería el cielo donde vive Dios. Ahí, por ejemplo, Pablo relató en 2 Corintios capítulo 12, hablando como si fuera en tercera persona, pero en realidad estaba hablando de él, que él no sabe cómo explicarlo, pero él fue llevado a ese tercer cielo. No sabe si fue corporalmente o fue a través de una visión, pero él estuvo se le permitió ver algo que muy pocos mortales lo pudieron lograr, que es ver escenas del cielo. Ahora, no es el único. Muchas otras personas en diferentes épocas también tuvieron ese privilegio. Caso de Ezequiel, caso de Juan, Isaías, bueno, el mismo Pablo. Fueron personas que pudieron acceder a ver descorrida la cortina del cielo, y en todos los casos vemos particularidades similares. Lo vieron a Dios, vieron una deslumbrante luz, una magnificencia y un resplandor tremendos, y aparte lo vieron siempre sentado en el trono, lo cual indica que, nos parezca o no, el Señor siempre está sentado en el trono. El Señor siempre es la autoridad, el Señor siempre tiene el poder, el Señor siempre maneja absolutamente todo lo que pasa, no solamente en la vida de los pueblos y de las naciones, sino también en nuestras propias y endebles vidas. El cielo es también un lugar preparado. En Apocalipsis 21, a partir del capítulo 1, lo vemos a Juan que queda perplejo porque dice que ve a la Jerusalén celestial que viene del cielo y se instala en la tierra. Es como que el cielo de Dios, o sea, donde Dios habita, absorbe a la tierra después de que haya pasado todo el milenio y luego se hayan dado los juicios que ya vimos en otros videos anteriores, y empiece ese nuevo cielo y nueva tierra. Esa nueva Jerusalén va a ser instalada, pero esa nueva Jerusalén no se hace acá, ya viene preparada.
Parece como que se recrea lo que pasó en Edén. Si nosotros vamos a la creación, a los primeros capítulos de Génesis, vemos que el hombre y la mujer no fueron creados en el día 1 o en el día 2, sino en el día 6. Es decir, después de que se acomodaron las lumbreras, se puso la luz, se separaron las aguas del mar, vinieron los peces, luego vinieron los animales, el resto de los animales, los árboles, etc. Recién ahí aparece el hombre y la mujer sobre la tierra, cuando ya estaba todo preparado. Y es interesante, ¿no? Que el hombre aparece en el día 6. ¿Y de qué se trata el día 7? De reposo. Recordemos que el reposo para Dios no es voy a descansar porque estoy agotado. Reposo era disfrute, era gozarse de lo que tenemos, de las cosas que Dios nos dio. Entonces, podemos ver que en Edén, luego de que el Señor preparó todo ese jardín hermoso, puso al hombre, una vez que todo estaba preparado, ¿para qué? ¿Para que al otro día se levantara temprano y empezara a trabajar? No, para que lo disfrutara. Y de la misma manera es la Nueva Jerusalén, o sea, nueva tierra y este nuevo cielo, este cielo del que estamos hablando. Es un lugar que ya ha sido preparado. Recordá capítulo 14 de Juan, a partir del versículo 1. El mismo Jesús se pone delante de los discípulos y dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si confían en Dios, confíen también en mí. Porque en la casa de mi padre hay muchos lugares. Y si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Porque entonces yo después de irme voy a volver, los voy a tomar para que estén ustedes conmigo en el lugar donde yo voy a estar. Ese lugar que está preparando el Señor es el cielo. Lo está preparando para que se acomode acá en esta nueva tierra y para que después nosotros la disfrutemos. Así que lo que nos espera es glorioso, es glorioso. Y uno de los motivos por el cual va a ser tan glorioso es porque dice que nada inmundo va a entrar al cielo. Nada corrompido, lo dice Apocalipsis 21-27, nunca entrará nada impuro ni nadie que haga cosas engañosas u odiosas. Solamente entrarán los que tienen su nombre escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que ya eso nos asegura el éxito, porque entonces todo lo que ha generado el pecado, las intrigas, las mentiras, los asesinatos, la inseguridad, la ansiedad, los miedos, todo eso va a desaparecer. Va a ser la tierra del no más. No más enfermedad, no más dolores, no más angustias, porque nuestros cuerpos van a ser glorificados. Es decir, vamos a tener cuerpos nuevos que el Señor nos va a dar, que van a tener las características que tuvo, por ejemplo, el cuerpo de Jesús. No sabemos mucho de ellos, pero por ejemplo podemos ver en los evangelios que el Señor aparecía en un lugar cerrado, aparentemente atravesando puertas, y estando en segundos o en minutos en un lado y luego en el otro. Quiere decir que nuestras capacidades corporales van a ser nunca vistas, no van a ser las que nosotros tenemos ahora, y por lo tanto también podemos decir que vamos a tener salud eterna. Así que ese va a ser un lugar hermoso, eterno y glorioso. Otra característica del cielo es que va a ser hecha con materiales impresionantes. Dice la Biblia, por ejemplo, que las calles están pavimentadas de oro, lo cual nos indica que si nosotros usamos pavimento en las calles, porque evidentemente lo único que sirve es para ser pisoteado, pero hay un lugar donde usan oro, imagínense lo que va a ser el resto de las construcciones que haya en el cielo. ¿De qué materiales? Capaz que materiales que nunca nosotros hemos conocido. Quiere decir que la magnificencia y la gloria de esa ciudad va a ser tremenda. Otra de las cosas que dice que van a tener altas murallas. ¿Por qué? Porque eso nos habla de protección. Y acá quiero también hacer una pequeña salvedad. Muchas veces cuando el Señor en Apocalipsis 21 y 22, que yo te animo a que lo leas, habla del cielo, lo menciona como una ciudad.
Entonces tenemos que sacarnos de encima el concepto que hoy tenemos de ciudad. Hoy la ciudad es, en general, nos lleva a pensar en hacinamiento, muchas veces en pobreza, en criminalidad. Pero en ese momento, cuando muchos de los pueblos eran nómades, pensar en una ciudad le daba paz. ¿Por qué? Porque encontraban en una ciudad refugio, protección, encontraban comunión, bullicio, vida, intercambio, trabajo. Realmente una ciudad daba comodidades y daba posibilidades nunca vistas para esos pueblos que muchas veces boyaban por territorios en donde podían ser atacados por otras tribus. Entonces, con esa idea de lo que era una ciudad en la antigüedad, es que él dice, va a ser una ciudad amurallada, es decir, protegida por el mismo Señor. Y dice que las puertas van a ser hechas de perla. Y muchos eruditos piensan que son hechas de perla porque ¿cuántas veces vos pasás por una puerta por tu casa? Miles de veces. Entrás y salís y siempre pasás por el arco de una puerta. Esas puertas de perla están hechas de perla porque la perla justamente surge como consecuencia del dolor del bichito que vive adentro de la ostra. Él encontró una partícula extraña que le dio dolor, que puede ser una pequeña piedrita, y entonces empezó con su cuerpo a recubrirla con lo que sería el nácar de la perla, hasta que forma lo que es una belleza y que muchas veces las mujeres usan en sus collares, que son las perlas. Entonces, de la misma manera, el Señor dice que esas puertas por donde nosotros vamos a entrar y pasar tantas veces durante nuestra vida, nos van a hacer recordar en cada momento que el dolor de alguien, en este caso del Señor Jesús, fue el que causó, el que trajo como consecuencia tanta gloria. Así que imagínate lo que va a ser. No solamente vamos a ver esplendor, sino que vamos a disfrutar, sino también que vamos a estar recordando continuamente que si estamos ahí, no fue ni por nuestros propios méritos, ni porque era lógico que así ocurriera, porque lo merecíamos, sino que fue por nada más que los méritos del Señor Jesús, que gracias a su muerte en la cruz permitió que nosotros estemos en ese lugar. En el momento en que Jesús les avisó a sus discípulos que Él se iba a ir, pero que Él iba a preparar un lugar ahí en Juan capítulo 14, imagínate vos también, la cara de los discípulos, escuchando como el Señor decía que se iba a ir, pero que iba a ir a preparar un lugar. Ahí es cuando sale Tomás y hace una pregunta que todos nos deberíamos hacer. Señor, ¿cómo sabemos el camino? Parece una pregunta obvia, parece una pregunta que vos o yo también hubiéramos hecho, pero es una pregunta que muy poca gente se hace. Si vos te pones a pensar, hay más o menos en promedio 100.000 muertes por día en el mundo. Sí, escuchaste bien. 100.000. Nosotros nos quedamos atónitos cuando en la pandemia escuchamos cifras en Italia o en España de 1.000 muertos por día. Y es lógico que nos horroricemos porque 1.000 muertos por día es una locura. Pero nadie habla de los 100.000 que mueren todos los días. Parecería como que el enemigo nos tiene anestesiados para que no nos demos cuenta que hoy o mañana vamos a pasar la eternidad. Y estuvimos viendo que hay cosas que van a pasar. ¿Te acordás? Si hacemos un pequeño resumen, estuvimos viendo de que la iglesia va a ser arrebatada, el Señor se la va a llevar en el momento menos pensado. También vimos que nosotros como iglesia vamos a encontrarnos en el tribunal de Cristo, nos van a dar nuestra recompensa. Luego vamos a pasar por las bodas del Cordero para encontrarnos con el Señor y tener un gran agasajo y nunca más separarnos de Él. Mientras tanto en la tierra va a haber 7 años de un gran dolor, va a haber una disciplina para el pueblo de Dios tremenda, también va a haber mucha salvación, pero van a ser días muy terribles que van a terminar con la campaña de Armagedón.
Y ahí el enemigo, Satanás, el falso profeta van a ser metidos, van a ser neutralizados durante 1000 años. Luego va a haber un periodo de esos 1000 años en el cual el Señor va a reinar y va a demostrar cómo se reina con justicia y con verdad. Únicamente van a poder entrar ahí aquellos que hayan creído en el Señor Jesús. Pero en el interín van a nacer muchas personas que, aún viviendo en un reino con una autoridad inmaculada y buena, sin embargo van a querer rebelarse. Y al final de esos 1000 años va a salir nuevamente, va a ser desatado, digamos así, el enemigo, va a complotarse con las naciones y ahí se va a dar el arresto definitivo de Satanás, de todos sus ángeles, y va a ser condenado al lago de azufre y de fuego para toda la eternidad. Y el juicio para todas las naciones. Luego de eso va a venir el cielo. Esto que estamos esperando. Ahora, el punto no es si eso va a ocurrir o no. Eso va a ocurrir. Sencillamente no porque te lo digo yo, sino porque lo dice Dios. La pregunta es, ¿de qué lado vas a estar vos? Por eso es tan importante la pregunta que hace Tomás. Si hay un cielo, si hay un lugar que está preparando el Señor, ¿cómo llegó ahí? Porque parece que la gente sabe que se tiene que encontrarse con la muerte, porque yo creo que todos, hasta los chicos, se dan cuenta de que en algún momento esta vida acá termina. Y parece como que se lo olvidan, como que miran para otro lado. No podemos ser tan necios de ignorar semejante cosa, porque forma parte, lamentablemente, forma parte de nuestra vida, y eso es a causa de nuestro pecado, porque Dios no nos diseñó para morir, Dios nos diseñó para vivir. Es más, toda la Biblia cuenta la historia de un Dios que se acerca al mundo para dar una solución al problema del pecado. ¿Por qué? Porque Él desde siempre ha querido formarnos, crearnos, para tener un vínculo eterno con nosotros. Pero el pecado se interpuso y lo hacía imposible. Imposible para nosotros. Entonces ahí es cuando Dios da la única salida que tenemos, el único camino para llegar a ese cielo, es decir, a la comunión eterna entre nosotros y Dios. Y es a través de Jesús. No hay otra alternativa. Vos te podés esforzar en ser bueno, podés hacer buenas obras, podés tener excelentes intenciones, y eso está bárbaro. Podés leer la Biblia todos los días, podés orar durante horas, y eso está fabuloso, pero no nos alcanza. Tenemos que pedirle al Señor perdón, tenemos que permitirle que Él entre en nuestra vida, tenemos que subyugarnos a su gobierno, tenemos que decirle: Señor, quiero que vos manejes mi vida, para que Él haga en nosotros la persona que siempre soñó. Entonces eso nos asegura que así como el Señor vino a vivir a nuestras vidas aquí, Él se va a encargar de que nosotros vivamos con Él para siempre. Por eso, no dejes de pensar en esto. Es más, te voy a pedir algo más. No dejes de decidir qué vas a hacer con esto. Es importante. Es necesario que vos tomes una decisión. Mirar por otro lado también es decidirte a no hacer nada. Y yo te estoy, en el nombre de Jesús, pidiéndote que pienses en todo lo que hemos venido hablando todos estos videos. Que pienses que Dios va a cumplir con su palabra. Y que pienses de qué lado estás. ¿Sabes por qué te lo pido? Porque el futuro, sin duda, está en cuenta regresiva. Hasta la próxima.